Y en el día de hoy vamos a ver algo súper importante que en todos los temas de transporte eh, tradicionalmente se dejaba de lado. Y esto es súper, súper clave porque de esto depende cómo nos movemos, en qué nos movemos, a qué horas nos movemos. Y esto tiene que ver con la organización espacial de las ciudades, cómo el territorio urbano está conformado con diferentes actividades y usos del suelo y, eh, y su importancia en la movilidad. ¿Vale? Y entonces empezamos con esta pequeña diapositivita, si eso se puede decir, con este mapa, donde vemos como la evolución de las zonas urbanas desde hace siglos en todo el mundo. Y lo que quería resaltar con este mapa es que la capacidad de geolocalizar con tamaño, ubicación de las poblaciones humanas en el tiempo, nos puede ir dando una idea o una ayuda para comprender las características evolutivas de nuestra especie y sobre todo las relaciones con el medio ambiente. Seguramente, como ustedes ya saben, las ciudades son los lugares de mayor consumo energético, de mayor generación de contaminación, eh, de mayores desigualdades y esto tiene un reflejo súper importante en cómo nos movemos. Entonces vamos desde las ciudades de hace 6.000 años, que tenemos aquí principalmente en el Medio Oriente, a las ciudades de hoy, que como también ustedes se imaginarán, son súper diferentes, ¿de acuerdo? Y esto lo quería poner en contexto porque en general, a lo largo de toda esa historia de la humanidad, que cuando la humanidad empezó a sentarse en lugares específicos, el transporte y el territorio siempre han estado estrechamente ligados. Pero últimamente, en el último siglo, particularmente desde el arranque del siglo XX, no se sacó verdadero provecho a esa relación. Solamente hasta hace relativamente poco, las ciudades, los investigadores, los gobernantes, se han esforzado en estudiar el problema y en desarrollar metodologías y herramientas útiles y prácticas para ayudar a la planificación urbana que tiene tanto que ver con el bienestar de las personas. Y si se acuerdan de la diapositiva anterior, entonces eh, imaginemos una película que todos hemos visto varias, cuando las ciudades eran pequeñitas, densas, y todo se hacía en todos lados. Entonces, si nos vamos a películas, no sé, del siglo primero, entonces la gente trabajaba en la casa, dormía con las vacas o con el burro, etcétera, yéndonos un poquito a la caricatura. Y además, lo que quiero resaltar es que eran ciudades de escala peatonal. ¿Qué significa una ciudad de escala peatonal? Pues que yo podía ir relativamente fácil caminando a cualquier punto de mi ciudad, de mi entorno urbano en esa época. ¿Y por qué? Seguramente ustedes ya también lo están pensando, porque generalmente el tamaño de la oferta, el tamaño, perdón, de esas ciudades estaba limitado por la oferta y tecnología del transporte de la época, que lo más tecnológico era un caballo y también era lo más caro, ¿vale? Pero a medida que el transporte iba ganando eficiencia, capacidad de velocidad y al mismo tiempo garantizaba que la expansión urbana se desarrollaba alrededor de esos corredores nuevos de transporte, eh, por lo general bastante estrechos. Entonces imagínense una callecita donde ya habían tiros de caballos y eso. Entonces ahí sobre esos ejes se iba desarrollando la ciudad. Eh, Ahí empezó, digamos, la expansión de las ciudades alimentadas por esas mejoras tecnológicas del transporte.
Pero así las ciudades duraron muchos, muchos años, siglos incluso, hasta que aparición a principios del siglo pasado, eh, la masificación de el automóvil particular. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó ahí? Ese invento maravilloso, ¿de acuerdo? Que nos permitió una mayor libertad de movimiento, que mucha gente pudo adquirir su propio vehículo y digamos que hubo una mayor libertad también para escoger el lugar de residencia y en un poco y en menos medida la del empleo. Entonces, ¿qué significó esto? Esto significó que las viviendas, las empresas se podrían ubicar casi en cualquier parte del territorio. ¿Por qué? Porque se disponía de un modo de transporte personalizado, rápido, relativamente barato, que podía unir esos puntos con relativa facilidad. Perdón. Esta situación que se dio obviamente más en unos lugares del mundo que en otros, esa situación rompió la relación entre transporte y territorio dentro de las ciudades. Y como les decía también, hasta hace relativamente poco las ciudades se dieron cuenta de lo costosísimo que fue haber roto esa relación. ¿Y en qué consistieran o en qué consisten esos costos? Parte importante de dichos costos se fueron en la construcción y ampliación de infraestructuras de transporte, particularmente autopistas, la ampliación de las redes de servicios públicos. ¿Para qué? Necesarios, estos servicios públicos son necesarios para absorber toda esa demanda creciente en los bordes urbanos, ¿de acuerdo? Y además estaba no solamente los costos de esa infraestructura, sino costos asociados a la utilización del suelo rural, al cada vez mayor consumo energético o a la degradación del ambiente urbano existente. Entonces, esta combinación de costos sociales, económicos y ambientales, que vean que ahí los unimos con la segunda clase, que cómo definíamos los pilares de la sostenibilidad, hizo que necesariamente nos tengamos que replantear la forma en que se están construyendo las ciudades en particular, y particularmente en nuestras ciudades en Latinoamérica. ¿De acuerdo? Porque aquí hay fotos de diferentes ciudades. Vean que cada contexto, cada contexto es súper diferente. Y entonces, después de esta pequeña introducción y en el contexto de nuestro curso, ustedes, ¿quién me puede ayudar a definir en una frase muy cortita qué es una ciudad? En este contexto, o sea, la definición de ciudad puede tener muchas variantes, muchos matices, pero en lo que estamos hablando hoy, ¿quién me puede ayudar a definir qué es una ciudad? De a uno, por favor. Acuérdense que esto es charladito. Profe, Dime, Cristian, y después Juan José. pues eh, un territorio delimitado. ¿Tiene que ser como un concepto largo No, no, o no. es Una como varias ideas? puntual. La que más te guste. Vamos a Uy, ser no. concretos. Para mí una ciudad es un territorio donde la ciudadanía pueda participar en la construcción de su entorno. Ok, buen punto. Juan, Hola, para hola. mí, para mí una ciudad es más como una zona donde vive cierta cantidad de gente y que es bastante densamente poblada. Ok, bien. Vamos a seguir. Yo puedo hacer una combinación de los dos porque una ciudad puede ser densa o no densa, ¿vale? Pero aquí los dos coinciden que es un territorio específico donde las personas viven y se mueven, ¿vale? ¿Y qué es vivir? Pues trabajar, comprar, divertirnos, interactuar con los demás, etcétera. Y
¿Por qué nos movemos? Porque necesitamos o queremos trabajar, comprar, estudiar, divertirnos. Entonces, por eso nos movemos, ¿de acuerdo? Y, y ese movimiento va a depender mucho de la escala, de la variable temporal. Los viajes pueden ser diferentes si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche, si es un martes, si es un domingo, si viajo dentro de la ciudad, si me voy fuera de la ciudad, si me voy en bus, si me voy en bici. Dime, Cristian. Una ciudad, pregunta como técnica, entre comillas, ¿una ciudad se puede considerar su área metropolitana? Sí, es que Sí. el área, las áreas metropolitanas y todos estos temas son más cuestiones administrativas, ¿vale? Más Sí, cuestiones legales. Aquí lo que estamos, por ejemplo, el caso más, seguramente que, perdón para los que no estén muy familiarizados, Bogotá y Soacha, son dos entidades administrativas diferentes que toman, bueno, sus alcaldes toman decisiones independientes aparte, pero funcionalmente es una misma zona urbana. Todas nuestras, lo que vamos a ver aquí lo vamos a ver desde la parte funcional y no nos vamos a meter con estas cosas políticas y legales de zonas metropolitanas que aquí tengo jurisdicción, aquí no, ¿vale? Vale, gracias, profe. Ok. Segunda pregunta. eh, para quienes no sepan, eh, el mundo cada vez se urbaniza más. ¿Qué significa que se urbanice más? Que más gente está dejando las zonas rurales, el campo, para vivir en las ciudades. Y Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo. ¿Qué significa? Que de 100 latinoamericanos, que vivan en Latinoamérica, por supuesto, de 100 latinoamericanos, 80 viven en entornos urbanos. 80, o sea, el 80% de Latinoamérica vive en ciudades. ¿Por qué todos queremos estar en la ciudad? También algo súper concreto. Dime, Paula. Yo creo que lo principal es el tema de oportunidades, ¿no? Y acceso a distintos servicios que lamentablemente en el entorno rural no se, o pues está muy en el olvido, ¿no? El tema de salud, el tema de educación, el tema de alimentación, aun cuando en los espacios rurales pues es el principal espacio de acceso a alimentación, también hay muchas fallas. Creo que para mí sería el principal motivo. Correcto, Paula, estamos de acuerdo. Juan. Hola Luis, pues para mí se me hace que todos queremos estar en la ciudad por la facilidad de las cosas, ¿no? Para tener toda la mano, no tener que recorrer largas distancias para llegar a ciertos servicios, a conseguir ciertas cosas. Entonces, como como esa accesibilidad que se encuentra dentro de las ciudades con la gran cantidad de servicios, la gran cantidad de oportunidades que se presentan, es la razón primordial por la cual todos queremos estar en las ciudades. Correcto, correcto. Daniela, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo creo que es más porque, digamos, los entornos urbanos se han relacionado bastante con el término de modernidad y progreso. Entonces, pues en relación al tema de las oportunidades, mucha gente los concibe con eso y pues su idea de éxito y progreso. Gracias, Daniela. Que estamos totalmente, estoy de acuerdo con ustedes tres en resumiendo lo que ustedes dijeron, que lo dijeron muy bien, porque en las ciudades se concentran las oportunidades. Tengo todo a la mano, como dijo Juan. Hay un mayor desarrollo económico, ¿de acuerdo? Entonces, esto eh, y el campo generalmente en Latinoamérica pues tiene muchas deficiencias, mayor pobreza, etcétera. Entonces, queremos estar en las ciudades por un desarrollo personal y económico. Entonces, vamos a ver qué implica eso de vivir y moverse en una ciudad para buscar esas oportunidades. Entonces vamos a empezar como con unas líneas generales de cómo evolucionan los territorios independientemente de su escala, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque la comprensión de las transformaciones de acuerdo a estas tres dimensiones que vemos acá, que estas tres dimensiones implican unos términos
se los quiero poner bastante concretos, que salen acá. Eso tiene una importancia súper grande en el desarrollo de los territorios. Entonces, por ejemplo, vamos con el primero, la densidad. La densidad es tal vez la dimensión más importante a escala local. ¿Qué implica eso? ¿O qué quiere decir eso? Que en zonas densas, generalmente densas significa que hay muchas cosas cerquita a la mano, como también decía Juan. Entonces las distancias son cortas y las divisiones políticas y culturales son pocas y generalmente superficiales. Aquí el desafío es conseguir una densidad adecuada. ¿Cómo? Pues tratando de encauzar las fuerzas de mercado con el fin de alentar una concentración y promoción de convergencia entre las diferentes necesidades de las personas. Pero ojo que aquí estoy hablando a cualquier escala y ya vamos a ver un ejemplo. Pero también es importante que aquí en la densidad, la distancia o los tiempos, entre más distancia, pues más tiempo para recorrer, salvar dichas distancias. La distancia también puede ser muy importante, ya que la rápida urbanización genera congestión y las divisiones, tercer punto, ¿vale? Y las divisiones dentro de las ciudades, particularmente en Latinoamérica, nosotros tenemos barreras invisibles dentro de las ciudades donde mucha gente no pasa o ni siquiera en su vida va a unas partes de la ciudad. ¿De acuerdo? Vámonos con la segunda dimensión, que es la distancia. La distancia a la densidad es la dimensión más importante en el plano espacial. Entonces, la distancia entre actividades, la distancia entre zonas donde se concentra, por ejemplo, la actividad económica y la vivienda, o la distancia entre dos zonas que se desarrollen económicamente de forma diferente, nos puede llevar a, por ejemplo, que queden zonas ricas y pobres, ¿sí? Aquí el desafío está en ayudar a empresas y trabajadores a reducir su distancia a esa densidad de oportunidad económica. Y los principales mecanismos son la reducción de los costos de transporte, ya sea para personas o para mercancías, materias primas, etc. Y la tercera dimensión es tal vez, que es la división, es la más importante a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Por qué? Por todas las trabas, diferencias burocráticas, culturales, legales entre países. ¿Vale? Incluso dentro de países esas divisiones pueden ser grandes, las divisiones culturales, ¿no? que tanto conocemos en Europa, Bélgica, los que hablan flamenco, los que hablan francés, España, los catalanes, los vascos, los que hablan castellano, pero incluso esas diferencias pueden tener consecuencias muy graves. Por ejemplo, grandes países como India o Nigeria, que aunque son un mismo país, están geográficamente divididos debido a las diferencias religiosas, etnias y lenguas. ¿Vale? Entonces, por eso esa división es mucho más importante a esa escala. Si alguien tiene una pregunta, me cuenta, porfa. Y aquí tenemos un ejemplo, entonces, vemos las dimensiones como más importantes de acuerdo a la escala. Entonces, el posible problema en cada una de estas escalas geográficas es el mismo. Y esto, lo interesante de esto es que nos podemos ir a nivel continental o de barrio y siempre pasa más o menos lo mismo. Las personas están en un lugar y la producción en otro. Hay muchos lugares que atraen producción y personas a diferentes ritmos. Y esas diferencias determinan las desigualdades geográficas en el ingreso. Entonces, entre diferentes zonas, países y el mundo en general, el desarrollo llega en oleadas,
¿vale? Eso implica migraciones grandísimas de personas. Por ejemplo, en China, todas esas migraciones hacia las costas para trabajar en esas grandes fábricas, y el centro de China es súper despoblado y súper pobre, y eso a escala podríamos aplicarlo a varios países. Entonces, ese desarrollo al llegar en oleadas deja a su paso un paisaje económico disparejo, donde hay mucha prosperidad en ciertos lugares y mucha pobreza en otros. Pero viendo estas dimensiones, entonces vamos a aplicarlas, vamos a ver algunos ejemplos que espero que les sean claros. Si alguien quiere comentarlos, bienvenidos, por favor. Entonces vamos viendo el tema, empezamos con un ejemplo sencillo de la densidad. La densidad es algo que cambia muy lentamente en el tiempo, ¿de acuerdo? Nosotros no densificamos una ciudad de un día para otro, ni de un año para otro, casi que ni de una década para otra. Aquí vemos el ejemplo de Manhattan, cómo se ha transformado en casi 150 años, ¿vale? Y esa transformación en cuanto a densidad es importante porque atrae diferentes elementos. Pero aquí vemos un ejemplo algo más interesante. Aquí tenemos densidad económica, densidad de actividades económicas. Vemos que aquí está Japón, con donde Tokio y Osaka tienen, ahí se nota el peso o qué zonas del país llevan el peso del desarrollo económico. ¿Por qué compensa a la gente estar en Tokio? Muchachos. Centro de producción, de desarrollo Centro. económico, Sí. pero Dime. sí puede ser, porque pues es que es una pregunta en cuanto a la pues a la población, digamos, y eso pues en contextualización con Aquí te con- respondo la pregunta de población, mira. Uy. Ok, ok. Y una pregunta, digamos, ¿el COVID no puede afectar las dinámicas de población dentro de la ciudad? Es decir, como ya hay varios trabajos que ya no necesitan su presencialidad, no puede haber gente en la ciudad que emigre afuera, pues yo lo digo es como casos comparados de compañeros que han trabajado afuera, pero eso puede llegar a afectar bastante esa densidad o esa concentración de poder económico y distribuirla por fuera de la ciudad? Seguro sí lo va a afectar. Hemos visto que lo está afectando con toda esta vaina del teletrabajo, por ejemplo. Lo que no es claro todavía es cuánto, ni si va a ser importante. Esa es una pregunta que nos tardaremos un tiempito en responder, particularmente aquí en Colombia, ¿vale? Pero seguramente va a haber afectaciones, ¿sí? Lo que yo les quiero mostrar acá es esa densidad económica atrae mucha gente y hace que la gente pase por molestias como estas. Aunque esto en general, esto no es Japón, sino China. Quiero mostrarles en, en Tokio la vivienda es cara pero pequeña, ¿cierto? Si lo extrapolamos a Bogotá o no sé, Javier, a Santiago, todo es mucho más caro. Comprarse una vivienda en un lugar céntrico con varios metros cuadrados es mucho más caro. Entonces, ¿por qué nos sometemos a pagar más, a ir en transporte público congestionado en estas ciudades? Y entonces, una de las respuestas es esto, porque aquí están las oportunidades económicas, ¿de acuerdo? Y vamos entonces relacionando estas tres dimensiones, pasamos a la distancia. Entonces, por ejemplo, en China, que esto sí es China, dime, Javier. No existe como algún concepto como de adicción a la ciudad. O sea, independiente de que mucha gente hoy tiene la oportunidad de servir, igual se queda. Tiene como una necesidad de estar cerca de todo. De que si se enferma, estar todo cerca.
de que si quiere ir a comprar algo está en la farmacia, de que si tiene que ir, adicionalmente las oportunidades. Mucha gente que tiene oportunidades igual decide vivir en la ciudad. Sí, de acuerdo, Javier. Esa adicción que tú llamas es porque eh, sí, no solamente farmacias, pero imagínate si una obra de teatro, un museo, el colegio de tus hijos, eh, un mejor trabajo. Generalmente un mejor trabajo nosotros lo asociamos es con un mejor salario, ¿vale? Todo eso está implícito ahí en todo, en que queremos estar aquí y soportar estas desventajas para poder disfrutar de esas cosas que nos ofrece la ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Y el ejemplo que les ponía aquí va en eso. En China, en el año nuevo chino, generalmente las autoridades esperan entre 3.000 y 3.500 millones de viajes, ¿vale? 3.000 millones de viajes es una vaina que se nos sale de la cabeza en una semana, en un fin de semana, ¿vale? Todos los desafíos son importantes, a una menor escala, pero también eh, eh, grande. Está en Estados Unidos con el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, donde ese miércoles antes del jueves de Acción de Gracias, más o menos unos 35, 40 millones de estadounidenses y no estadounidenses quieren volver a sus lugares de origen para pasar con sus familias, ¿vale? Y en muchos lugares, en esa época en noviembre, en muchos lugares arranca el invierno y hay unos problemas logísticos cuando se cancelan vuelos, se cancelan transportes, etcétera. Entonces, la gente soporta estas incomodidades todos los años, los chinos y los estadounidenses, de irse de sus lugares de origen e irse a los lugares donde están las oportunidades. ¿Para qué? Para participar de esa riqueza. ¿Por qué? Porque para participar de esa riqueza hay que estar en ella, hay que acercarse a ella. ¿De acuerdo? Entonces la gente se mueve donde están las oportunidades económicas. Y lo más importante, o la característica que más me llama a mí la atención es eh, la distancia. Lo que viajan los chinos, vean que toda la producción económica de China se concentra acá, en las costas, y esos viajes en larguísimos, costosísimos, la gente está dispuesta a soportar. ¿Para qué? Para participar de esa riqueza. ¿Vale? Y aquí vemos, ¿Cuánto, profe, cuánto es dime, esa distancia del pico de arriba acá, costado, sí, a los centros de producción y en qué se pues mueven? muchos se mueven en tren Ok, ok. porque es más barato. Pero eso está evolucionando y mucho por el tráfico aéreo, pero aún mucha gente se mueve en tren y son 2 o 3 días en tren para esta época de festividades en China. Ok, vale, gracias, ¿Vale? profe. Y entonces lo que les mostraba aquí es por qué, volviendo de nuevo a Estados Unidos, por qué compensa viajar a las largas distancias. De nuevo aquí vemos la concentración económica en las costas y en el Midwest, aquí Chicago, todo esto, la costa este, y aquí está Texas. La gente migra hacia esos centros de producción. Entonces, ¿por qué compensa viajar esas largas distancias? Para participar de la riqueza que se está generando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les estoy contando es que vean que todo esto lo vamos a llevar a la ciudad, que funciona bastante similar. Y entonces ya vemos algunas uniones, algunos ejemplos interesantes donde los conceptos de densidad de distancia pueden ir unidos para mejorar la vida de las personas. Y el ejemplo tal vez más conocido es el de la Unión Europea, incluso, bueno, pre-Brexit y post-Brexit ahora mismo, donde al menos en Europa continental, y ustedes saben que el intercambio de Inglaterra o el Reino Unido con Europa es
increíblemente alto por avión, por agua, por tren y por carretera. En Europa, todos los días hay movimientos masivos, no solamente de personas, sino de productos. Por ejemplo, a Airbus. Airbus que tiene plantas en Alemania, en España, en Francia y en Inglaterra. Digamos que esas son las 4 más importantes. Y todos los días hay un flujo de aeropartes. Entonces, no sé, esto sí me lo estoy inventando. Las alas se fabrican en España y los motores en Inglaterra y las cabinas en Francia y se ensamblan en Alemania, por decir algo, ¿vale? Entonces, todos los días el transporte fluvial, el transporte férreo, el transporte por carretera, hay un intercambio de productos increíble. Incluso hay gente que vive en un país y trabaja en otro por esa red de transporte maravillosa que están los europeos. Estos elementos que eran las fronteras duras se eliminaron, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vemos una región cuya integración se ha intensificado, entonces las divisiones económicas disminuyeron muchísimo, lo que ha hecho posible la especialización y el desarrollo de proyectos de mayor escala. Y aquí tenemos el ejemplo, de nuevo, densidad económica en Europa, donde vemos que en el centro de Europa se concentra la mayoría de actividad económica de la región. Entonces, y la red de transporte, si tuviera un mapa, voy a buscarlo, la red de transporte en el centro de Europa es mucho más densa, ¿vale? Pero si tengo esto, que me parece muy interesante y es vean que, no sé si alcanzan a ver que cada cuadrito de estos, bueno, hagan de cuenta que estoy dibujando un cuadrito, tiene 250 kilómetros de lado o en su defecto, antes se tardaba a la gente en promedio recorrerlo esos 255 horas. Pero cuando se mejoró la red de transporte ferroviario en este caso y con trenes de altas velocidades, vean cómo cojo ese mapa y lo arrugo y aunque siguen siendo las mismas distancias, los tiempos promedio entre casi toda Europa han disminuido de una manera increíble. Entonces aquí creo que este mapita me gusta mucho porque vemos cómo el transporte puede transformar el territorio y hacerlo, entre comillas, más pequeñito, ¿vale? Y vamos a la tercera división y es que vemos que aquí entre más gorda sea la línea, significa que es mucho más complicado que haya intercambio de ideas, de personas, de mercancías. Obviamente esta respuesta no es la única, pero si vemos que el aislamiento, el no permitir intercambio entre regiones, sí ralentiza mucho ese mejoramiento de la calidad de vida y un mayor desarrollo económico. ¿Vale? Entonces, después de ver esto, podemos decir qué pasa en Colombia. ¿Por qué los que viven en Medellín les gusta aguantarse esto, los de Cali esto y los de Bogotá esto? ¿Por qué en las grandes ciudades estamos dispuestos? Bueno, y eso sin hablar que la inseguridad, que todo es más caro, que es más difícil conseguir un buen trabajo. Y si consigo un trabajo no puedo pagarme un buen apartamento, los colegios para los niños. ¿Por qué estamos dispuestos en Colombia o en las grandes ciudades de Colombia a soportar estos vejámenes, si se puede decir así, o estas incomodidades mejor? Dime, Paula. Pues yo difiero un poco con el estar dispuestos, ¿no? Yo diría más que no les queda otra opción. Si hablamos quienes utilizan estos medios masivos, en el caso, pues yo hablo particularmente de Bogotá, son Sí, personas que pues no tienen muchos recursos, entonces deben asistir a vivir en sectores que sean más económicos en cuanto a servicios, vivienda, arriendo y demás.
y pues por lo general son personas que no tienen un trabajo estable, entonces tienen que cambiar constantemente de lugar de trabajo y obviamente les queda muy complicado por lo mismo de los gastos y demás, moverse a un lugar próximo al lugar de trabajo. Ok, Paula. Pero entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿hay quienes no son de Bogotá aquí en este curso? Juan José, solamente Juan José parece que no es bogotano. Bueno, está Javier, Andrés, Manuel José. Bueno, seguramente hay muchos. Eh, Quitémonos un poquito lo de la pandemia, que yo sé que seguramente muchos de ustedes están en sus lugares de origen, que la pandemia nos trastocó todo, pero seguramente con el tiempo vamos a volver a lo que era desafortunadamente un poco antes de la pandemia. Alguien que no es de Bogotá y hace un año estaba en Bogotá, ¿por qué estaban en Bogotá? ¿Por qué decidieron venir a Bogotá? ¿Tú quieres decirlo, Andrés? Bueno, pues no, pues tenía la mano alzada desde antes, pero pues digamos una de las razones por las que yo viajé a Bogotá, pues bueno, Tú no tenía eres que... de Bogotá. No, Ok, yo soy de Cúcuta. ok. Básicamente como la cantidad de oportunidades que hay o digamos el, por así decirlo, como la cultura de Bogotá, todo eso me llamaba mucho la atención, como poder, digamos, ahí hay muchos sitios, por ejemplo, como museos, también, ay, yo no sé cómo decirlo, ¿Cómo lo estás pensando? sí, pero sí, o sea, digamos como que aquí en Cúcuta casi no hay nada, o sea, básicamente no hay mucho que hacer, entonces Bogotá sí me llamaba mucho la atención, pues por eso, porque tenía muchas cosas que me interesaban. Y no hay Universidad de los Andes en Cúcuta, además, ¿no? Ajá, exacto, sí, eso también, pues, aparte de ¿Ibas, eso. ibas a decir algo más antes que me decías que tenías la mano levantada antes? No, cuando fue que preguntaste que quién era Ah, de dónde era. fuera. Ujú, sí, ¿Y ahora estás allá o acá? ahorita estoy en Cúcuta. Pero piensas volver o ya de pronto te quedas en Cúcuta. La verdad, voy a viajar como ahorita en vacaciones un momento, pero solamente como unas 2 semanas o 3 semanas, no sé. Pero y si No. volvemos a presencialidad con opción de virtualidad, ¿tú qué preferirías? Eh, Ahorita virtualidad, por lo que igual también vivo con mi abuela, entonces, Ah, ok. ujú, Tienes personas ahí de riesgo cercanas a ti. sí, Ok, sí, exacto. ok, bien. Cristian, cuéntanos. Pues dos cosas que podría hacer. En cuanto yo hablo desde Bogotá y en general, pues te conozco Medellín y el Valle de Aburrá un poco. Pero entonces, primero, considero que las personas están dispuestas, entre comillas, a aguantarse esto. Es uno, por la oferta de bienes y servicios que hay Ujú. en la ciudad, desde servicios culturales hasta económicos, todo. Y segundo, que las personas lamentablemente están dispuestas a aguantar esto, y es una crítica también, es a la forma de cómo está planeado el territorio. Es ilógico, y todavía pues hago una crítica, que el centro de producción de Bogotá se encuentre pues, en el centro de Bogotá. Entonces creo que la producción y esa oferta de bienes y servicios se debe descentralizar, es lo mejor, ¿sí? Y pues una de las formas puede ser creciendo en su área metropolitana. Ujú. Eh, por ejemplo, pues yo tengo una publicación en los Andes del Valle Aburrá, y pues eventualmente la segregación se llama segregación socioespacial del Valle Aburrá, la concentración está en el norte. Y siempre, normalmente, las distribuciones de norte, no me acuerdo, allá siempre se invierte. Norte, creo que es el norte, si me equivoco, discúlpeme. Sí, Eh, pero si nos vamos a cualquiera, en Barranquilla también es el norte, cada ciudad tiene su lugar de ok. concentración de riqueza. Ok, ok, pues yo creo que es eso, siempre tener el hecho de que todo el mundo se tiene que mover al centro, eso es para mí algo crítico Es y que complicado. las personas se tienen que aguantar lamentablemente, porque les toca, ¿no? Una condición ya económica que los hace lamentablemente, pues eso. Correcto.
Entonces, miren, aquí tenemos la densidad económica de Colombia, que seguramente para ninguno de ustedes es una sorpresa, ¿cierto? Tenemos, como decía Cristian, Medellín, Bogotá, y aquí el occidente Cali, un poquito acá en Bucaramanga y aquí en el norte Cartagena, Barranquilla. Entonces, ¿qué pasa con todos estos territorios, no? ¿Qué pasa en esos territorios? Todo esto que es el Magdalena Medio, el Chocó, Nariño. ¿Qué pasa ahí? Pues, Nada, que ¿no? Dime. no pasa nada, pero pues esas son zonas de conflicto, ¿no? Y por Además, ejemplo, ese triángulo que existe entre Magdalena, Cesar y Guajira, que se representa arriba, es una manada de ladrones y pues eventualmente la Guajira ha tenido 12 gobernadores en 8 años, que eso ya muestra mucho. Pero en esos espacios es el conflicto y la deforestación. La Amazonía sí se considera deforestación pura. sí, sí, es difícil generalizar así, Cristian, pero algo hay. Pero vean también que todos esos territorios azules son los más difíciles de acceder, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero llegar aquí? ¿Saben cómo se llama este departamento? Y chao, pues. No, señores. Este es el Baupés. ¿Y esta? ¿Algo así? Bichá. No, casi, pero no. El Bichada está acá arriba. Estamos mal en geografía de Colombia, pero bueno. Dicen que Guainía. Guainía, muy bien. Entonces vean que si nosotros no conocemos el territorio y llegar a estas partes es súper difícil, súper caro y no son territorios desarrollados precisamente porque están aislados. Aquí la dimensión de la división es súper fuerte en nuestro país, ¿vale? Entonces aquí lo que quiero es que pongamos el foco a las dimensiones de distancia, división. Es solamente nuestro país, ¿vale? Pero ya metiéndonos en las ciudades, yo les voy a hacer otra pregunta. Ya voy, Pablo, dame un segundo y les hago esta pregunta. Bueno, ¿vas a hablar de la diapositiva anterior, Pablo? Sí, solo Dime. tenía un comentario y es que una vez haciendo un paseo hasta Puerto Carreño, nos encontramos una tractomula que llevaba gasolina, que llevaba una semana enterrada y no la habían desenterrado. ¿Sí? Entonces, como eso demuestra el difícil acceso y pues Y el algo atraso de esas básico, regiones. sí, en un terraplén, pues que no era un terraplén, sino una trocha realmente. Y pues llevaba una semana enterrada y era gasolina, pues si fuera comida, Se hubiera pues ya perdido. se hubiera podrido toda la Claro. comida. Claro, y si se dan cuenta, lo que dice Pablo es casi, no, yo no estudio el tema, pero casi todos los territorios de difícil acceso, de bajo desarrollo en nuestro país, son los territorios donde los grupos ilegales tienen su caldo de cultivo, donde no hay presencia del gobierno, los grupos ilegales tienen su caldo de cultivo para poder hacer de las suyas. Entonces aquí podemos ver esas relaciones tan importantes entre accesibilidad, movilidad, desarrollo, ¿vale? En este caso a nivel país. Pero gracias, Pablo. Yo les pregunto ahora a ustedes si nos vamos ya a la ciudad. Si de ustedes dependiera tomar la decisión, ¿el transporte influye sobre dónde ustedes eligen vivir y trabajar? ¿Qué me dicen? ¿Ustedes toman las decisiones pensando en eso? O sea, aquí hay que tomar esto con cierto cuidado porque si yo decido estudiar en la Universidad de los Andes, pues no hay nada que hacer porque la Universidad de los Andes solo está en un lugar. Yo quiero que abramos un poquito la mente y pensemos en nuestras decisiones generales.
Por aquí Juan José y Javier nos dicen que sí. ¿Alguien más? Javier. O sea, en mi caso es difícil como dar todas las variables en un punto, pero mi principal punto es estar cerca de la escuela de mi hija. O sea, tú prefieres, Esa es mi prioridad. bien, Después no, es un punto, vamos para el resto. sí, es un punto importante porque, por ejemplo, muchos papás, para que sepas, Javier, muchos colegios privados están en el norte de Bogotá y muchos papás trabajan en el centro, pero prefieren irse al norte de la ciudad para que los niños no tengan que levantarse a las 5 de la mañana y gastarse una hora y media en un bus, sino que ellos sí sufran las consecuencias de la movilidad en Bogotá y no los niños, ¿no? O sea, Entonces, por ejemplo, yo ahora que recién llegué, efectivamente el lugar donde elegimos vivir es un poco más caro de lo que teníamos pensado pagar, pero mi hija está a 5 minutos caminando del colegio, está perfecto. así que esa fue la prioridad. Bien, cada uno toma y porque tú tenías la posibilidad de pagar un poco más, ¿cierto? No, por supuesto, Claro, o sea, lo digo desde un punto de privilegio. exacto. Y está la otra forma, y es que si esa localización influye en la forma en cómo yo me muevo. Entonces piénselo así. Aquí Cristian dice que sí, Juan José dice que también. Si dependiendo de donde yo esté y a dónde vaya, también influye cómo me muevo. Entonces, cómo lo pongo? Lo que nos acaba de decir Javier, que Javier está a 5 minutos del colegio de la hija. Obviamente, si está a 5 minutos, seguramente Javier no la va a llevar en carro, ¿no? La lleva de la mano caminando. Entonces, eso hace que haya un punto importante de retroalimentación entre estos dos elementos. Y ya vamos a ver cómo y por qué. Cristian, cuéntame. Profe, por ejemplo, pues, qué pena, pues aquí la verdad saco mucha información porque acá cojo muchas cosas para mi tesis de maestría. Pero tengo una pregunta. Aquí en el marco de los planes parciales, por ejemplo, pues yo vivo en Ciudad Salitre, pues el plan parcial de Ciudad Salitre es algo estratégico para mí porque yo salgo a todo Bogotá, en cualquier punto, en cualquier vía, y tengo todos los bienes y servicios en general. Pero, por ejemplo, construir, hay 20 planes parciales que todavía no se han implementado en Bogotá, pero que uno vivir en un plan parcial como Metrovivienda, por ejemplo, no puede ayudar un poco a esto que se está hablando puntualmente. Sí, claro. Lo que pasa es que hay algo importante en los planes parciales, que tú diseñas la vivienda, pero generar actividad económica es muy complejo. Ok, ¿Sí me, ok. sí me explico? O sea, tú Sí, decirle sí. empresa Bien, claro. X, véngase para acá, es otra cosa. Ok, ok, profe. Vale. Y el caso paradigmático es, bueno, Ciudad Verde o Lagos de Torca. Lagos de Torca, ese proyecto tan grande en el norte de la ciudad, que no tiene ni un centro empresarial, ni una zona industrial, nada, Y ¿vale? bueno, ¿y a quién va a ir dirigido ese proyecto, no? Porque eso no es un Además, vivienda, ¿no? Ni un... además, Ok, de sí, acuerdo. sí. Ok. Bueno, aquí nota para esta pregunta, que Javier ya ni siquiera lleva a la hija al colegio, la manda sola, pero bueno, bien, Javier. Y entonces aquí empezamos a ver el transporte y el territorio. Y el transporte tiene unas características. El transporte existe porque nosotros tenemos necesidad de movernos. Antes nos teníamos que mover a pata, después a caballo los que se podían permitir un caballo, y así sucesivamente. Y el transporte tiene cosas muy buenas, pero hemos llegado a un punto que también tiene cosas muy malas, ¿vale? Hablando a escala urbana. Solo pensar en una ciudad así, pues a mí me causa escalofríos. ¿Quién quisiera vivir acá? ¿No?
Muy poquitos quisieran vivir ahí, seguramente, si pudieran escoger, ¿vale? Pero obviamente el transporte tiene cosas maravillosas, ¿vale? Entonces depende cómo se organice. Y tenemos el territorio, que el territorio, digamos, es mucho más heterogéneo, ¿vale? Dependiendo de la zona donde esté, hay zonas que crecen rápido. Nuestras ciudades generalmente crecen muy rápido debido mucho también a la informalidad, al desarrollo informal de la ciudad. Lo que hablábamos con Cristian hace un rato, límites cada vez más difusos. ¿Esto qué significa? Pues que Bogotá y Soacha es uno, Bogotá se está conurbando con Tenjo y con Chía, y Chía con Cajicá. Todo eso, entonces esos límites con divisiones administrativas claras y decisiones independientes hacen que planificar sea más complejo. Estos temas informales son un gran problema para las ciudades. Para los que no saben, Santiago, Chile y Bogotá son muy parecidos con estos desarrollos informales, inseguros, súper densos sobre todo, Javier, tú me corriges, es en el suroccidente de Santiago, ¿no? Más que todo. Y a esta altura, por todos lados. Bueno, por todos lados. Entonces vean que aquí tenemos densidad, división, y todo esto está marcado por la distancia, ¿vale? Entonces todas esas ciudades están, particularmente nuestros territorios, están muy segregados. Y eso nos lleva entonces al problema de las zonas urbanas, y es que esta relación entre transporte y territorio se rompió. Pero no me quiero quedar aquí solamente en decir, sí, es que la embarramos y el transporte del territorio nunca se planificaron de forma integrada y conjunta, sino que, por ejemplo, en Bogotá echamos el Transmilenio por donde cabía y solo tocamos de andén a andén y no no planificamos, no regularizamos, no lo que sea, los usos del suelo alrededor de esas troncales, sino que quiero un poco más allá para tratar de explicar qué significa esa relación, de esa ruptura de esa relación. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo en dos ciudades X. Tenemos una ciudad en Estados Unidos, en Colorado, y otra en Alemania. Y entonces partimos del concepto que la movilidad es una actividad derivada. Acuérdense que ya se los dije al principio de clase. En una ciudad nosotros no nos movemos en general porque sea chévere movernos. A nadie nos gusta, o a nadie, a no ser que sea un sueco, montarse en el Transmilenio porque es chévere, ¿sí? Sino porque esa actividad es necesaria para realizar una serie de actividades. Y esa actividad, perdón, y esa movilidad depende, como veíamos en la pregunta, de dónde viva yo y a dónde tenga que ir yo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos dos tipos de ciudades. Entonces tenemos esta ciudad alemana, son ciudades relativamente pequeñas para nuestra escala, pues, donde imagínense aquí en Colorado Springs, ¿qué tendría que hacer un bus? Si yo vengo un bus, me entro acá y después voy por acá, entonces entro a recoger a esta gente y después vuelvo a esta gente y hago así y me devuelvo por acá. Ah, pero se me quedaron estos por recoger, no sé. Y así sucesivamente. ¿Sería atractivo usar este servicio? ¿Qué creen ustedes? Pablo dice que no. De acuerdo, imagínense los tiempos de espera, los tiempos de viaje, etcétera, etcétera. Y además seguramente tengo que coger la autopista para irme a donde yo quiera ir. Y eso, la forma en cómo se desarrolla el territorio, pues vean que está totalmente relacionada con la forma más eficiente para moverse en esos territorios. Entonces, ¿cuál es la forma más eficiente para moverse en Colorado Springs? Pues el carro. ¿De acuerdo? Entonces,
así es su infraestructura de transporte, ¿vale? Grandes vías, amplias, con muchos carriles, porque si yo no tengo carro acá, puedo morir en el intento, ¿cierto? Y vemos por el otro lado una ciudad europea donde hay concentración de actividades, la gente camina, hay transporte público, etc. ¿Vale? Entonces, lo que les quería mostrar con esto es, vean cómo de la forma en cómo desarrollemos el territorio va a haber una forma mejor para moverse que otra, con sus correspondientes cosas buenas y malas, que no todo es bueno y no todo es malo en ambos casos, ¿cierto? Pero ahora vuelvo y les pregunto, pensando ustedes como generalmente piensa el ser humano, desde un punto de vista particular e individual, egoísta entre comillas, ¿cómo quisieran que fuera su casa? Su casa, no dónde está, sino cómo les gustaría su propia casa, independientemente del lugar donde esté. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo, Cristian, cómo te gustaría que fuera tu casa? Grande, pequeña, con muchos metros cuadrados, cuántos cuartos. ¿Cómo les gustaría que fuera la, la unidad habitacional en la que sueñan vivir, independientemente de dónde esté? Para no entrar ahora con temas preferencias de localización. Javier dice que grande. ¿Qué más? Daniel nos dice que lejos, grande y con piscina. Javier tampoco dice que, bueno, que no pequeño, grande. Bueno, ya José nos dice que mucha vegetación, eso seguramente ya estamos hablando entonces de patios y cosas de esas. Camila también le gusta con jardín, para hacer huertas y así. Entonces, para que tengan una idea, redondeando las cifras, Bogotá tiene aproximadamente 380 kilómetros cuadrados de área urbana. Y hay, haciendo un supuesto de que un hogar es igual a una vivienda, hay más o menos 2.5 millones de hogares en Bogotá. Imagínense qué pasaría con la ciudad si todos tuviéramos casa, patio, piscina y por supuesto parqueaderos, etcétera. ¿Qué pasaría con la ciudad si todos viviéramos así como idealmente cada uno de nosotros quisiera que fuera nuestra casa? Encarecería el territorio porque pues eventualmente nosotros estamos ocupando mucho espacio, entonces las personas que viven en ese territorio deben tener la capacidad adquisitiva para vivir en Sí, esos pero espacios. supón que la tenemos. Por eso el punto No clave habría aquí, dime. ¿Aló? espacio en la ciudad para moverse, no sé, saturación. Por eso, mira que ¿Cuánto? si en 380 kilómetros cuadrados ahora mismo tenemos 2.5 millones de viviendas, ¿qué pasaría si todos tuviéramos nuestra vivienda fuera así? Miguel dice que se colapsa todo. ¿Por qué, Miguel? Camila da un muy buen punto y es que la ciudad tendría que ser mucho, mucho más grande, ¿cierto? Y por ejemplo, Javier nos da un comparativo de precios entre Santiago y Bogotá. Tiene que ver con las dos cosas, pero si esas 2.5 millones de viviendas en Bogotá fueran así, pues necesitaríamos una ciudad muchísimo más grande en área. ¿Y cómo sería entonces moverse en esa ciudad no sé cuántas veces más grande? ¿No? Sería mucho más complicado, ¿cierto? Y seguramente eh, eh, esa, entre más grande sea, entre más largas sean las distancias a cubrir, pues seguramente
el vehículo particular cada vez puede ser una opción más interesante, ¿vale? Entonces imagínense que todos tenemos casas así, o que las ciudades son así, casas súper chéveres, con patio, casa, jardín, para hacer las huertas, etcétera, para bañarnos en la piscina, bla, bla, bla. Entonces nos vamos para el otro lado. ¿Dónde pongo los trabajos? ¿Dónde pongo las universidades? ¿Dónde pongo los cines, los bares, etcétera? Sí, Camila. Camila, esa digamos que es la típica ciudad gringa de los suburbios como Dallas, Houston, Phoenix, incluso Los Ángeles. Pero volviendo a este tema, si yo vivo allá, ¿dónde trabajo, dónde estudio? Me toca desarrollar complejos de este estilo. Bueno, para que vean esta foto de abajo ya es Unicentro, para que la gente vaya allá a trabajar, ¿vale? Y obviamente como la forma más eficiente es el vehículo particular, pues tengo que generar espacios para guardar el carro. Y aquí solo les presento algunas fotos. Vea, sitios de alta concentración. Este es el Centro Comercial Andino, que la gente se puede echar antes. Bueno, incluso ya estamos volviendo a estas filas. Para desarrollar este tipo de cosas. Y si yo vivo allá y trabajo y me divierto acá, ¿cómo llegamos a esos lugares? Pues la única forma es haciendo infraestructura con suficiente capacidad para poder albergar la forma más eficiente de viajar entre esos lugares. ¿Vale? Y eso es como generalmente se planificaban las ciudades hasta hace relativamente poco. Pero si tenemos esta situación en nuestras ciudades, ahora viene la pregunta clave. ¿Cómo planificamos el transporte? Que tiene mucho que ver con la ciudad, como ya hemos visto. ¿Qué pasa cuando estas infraestructuras ya están llenas, ya están operando incluso más allá de su capacidad? ¿Qué hacemos? ¿O qué se hacía generalmente, tradicionalmente? Construir más. ¿Más vías? Construir más vías. Eso era lo que se hacía tradicionalmente. Y aquí es cuando yo les digo que construir vías para mejorar la movilidad es algo que no tiene fin. Siempre si construimos más y más y más vías, lo que estamos haciendo es mandando un mensaje subliminal, por así decirlo, que la forma más eficiente para viajar es el vehículo particular. Entonces estoy incentivando a viajar en el vehículo particular. Imagínense en un bus, por ejemplo, acá, pues no tendría sentido alguno yo estar en un bus y metido en el mismo trancón. Si voy a estar metido en el trancón, pues seguramente voy a preferir ir en mi carro. Entonces, esa relación transporte y territorio, vemos que si ya entendemos que el viaje y la decisión de localización se determinan mutuamente, como lo vimos en la pregunta anterior, y que por lo tanto el transporte y los usos del suelo tienen una necesidad de estar coordinados, eso nos lleva a la noción del ciclo dinámico de transporte y los usos del suelo. Y eso, ¿cómo lo definimos? ¿O cómo lo podemos visualizar? ¿Cómo podemos ver esa relación? Entonces, podemos empezar por aquí, donde tenemos un sistema territorial, donde se localizan actividades en el espacio. Esa distribución de usos del suelo en el territorio urbano determina la localización de las actividades humanas, por ejemplo, vivir, trabajar, estudiar. ¿De acuerdo? Esa distribución de las actividades en el área urbana requiere de la interacción entre espacios físicos. ¿Qué significa interacción entre espacios físicos? Que si yo vivo en un lugar y trabajo en otro, pues tengo que ir de ese espacio al otro espacio. Y la única forma es moviéndome, con un viaje. ¿De acuerdo? Y eso supone, como les acabo de decir, viajes
en el sistema de transporte. Y el sistema de transporte no es solo un bus, una carretera, sino una red peatonal buena, una red de bicicletas buena, ¿de acuerdo? Y ese sistema de transporte me debería permitir superar las distancias entre esa distribución espacial de actividades. Vamos al tercer punto. La distribución de las infraestructuras, metros, buses, calles, andenes, en el sistema de transporte crea oportunidades para la interacción espacial. Y esas interacciones espaciales pueden medirse mediante algo que se llama accesibilidad. Y aquí no me estoy refiriendo a, que también es muy importante, pero aquí estamos a escala grande, a por ejemplo las rampas en los andenes o señales sonoras para las personas que no pueden ver. Ese tipo de accesibilidad no me refiero acá, sino la accesibilidad que el sistema de transporte le brinda al territorio, ¿vale? Y esos niveles de accesibilidad en el espacio también influyen en la decisión de localización de actividades, resultando así en cambios en el uso del suelo. Y el ciclo continúa. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que estos dos grandes sistemas, el azul y el verde, están relacionados de forma dinámica por medio de la accesibilidad y la distribución espacial de actividades. Esto responde de alguna forma ¿se acuerdan? A la pregunta doble que les hice hace algún rato, donde muchos de ustedes dijeron que las dos cosas, y la respuesta es correcta. Como es un ciclo dinámico, yo puedo empezar por el azul o por el verde e inevitablemente voy a terminar en este ciclo donde las decisiones se influyen mutuamente. ¿De acuerdo? No sé si les quedó claro. Si tiene alguna duda, me cuenta, por favor. Entonces, esto que es clave, que funciona en mayor o en menor medida en todas las ciudades. Con este principio es fácil entender que la ampliación, la suburbanización de la ciudad está conectada con la creciente división espacial, sobre todo del trabajo y la vivienda, y eso hace que aumente la movilidad. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos diferentes tipos de ciudades. Por ejemplo, en Europa, las ciudades generalmente tienen densidades medias, tienen una muy buena oferta de transporte público, hay políticas integradas de transporte y territorio, pero también tienen grandes infraestructuras para los autos. Las ciudades europeas, particularmente fuera de sus cascos, de sus centros, tienen grandes infraestructuras para sus carros. Y ya cada vez más algunas restringen el uso del vehículo particular. Con peajes, por ejemplo, que tenemos Estocolmo, Milán, Londres, esos cobrando, perdón, restricción sin cobrar, pero prohibición total en el centro de Madrid, por ejemplo, y al parqueo en el centro también casi todas, ¿de acuerdo? Tenemos por otro lado las ciudades de Asia, ojo que pueden haber diferencias, siempre van a haber diferencias, pero en general las podemos clasificar así. Ciudades muy densas, de rápido crecimiento, con serios problemas ambientales y también grandes brechas en igualdad. Las ciudades australianas y norteamericanas, densidades bajas o muy bajas, como vimos. El transporte público en muchas de esas ciudades no es una opción. Ojo, estoy hablando de la típica ciudad norteamericana. Si ya hablamos, por ejemplo, de Portland, allá en el estado de Washington, en el occidente, esa es una ciudad no típica de allá. Grandes autopistas y que son muy dependientes del vehículo particular. Y llegamos a lo nuestro. Entonces aquí digamos que hay combinaciones de varias cosas. Grandes desigualdades en nuestras ciudades. Esta es una foto en Río de Janeiro. Grandes desigualdades. Grandísimas densidades. Y para que tengan una idea, la densidad en este caso
es más alta acá que acá. No estamos hablando de que entre más edificios haya es más denso. Aquí hay más gente, en la izquierda hay más gente que en la derecha. Hay una muy buena oferta de transporte público, pero es caro y de baja calidad. Y son ciudades que están creciendo. Son ciudades que están creciendo y por esa separación de actividades y baja calidad del transporte público, la motorización ha crecido mucho. Pero ¿qué pasa con esas relaciones entre densidades y, por ejemplo, el consumo energético? Entonces vean que en el eje X, entre más a la derecha me vaya, es más densa, más personas por unidad de área. Vean el consumo energético por persona. En ciudades más densas, el consumo energético es mucho menor. Entonces aquí vemos cómo este gráfico nos está mostrando cómo la forma de urbanizar y construir ciudades repercute en la energía empleada para moverse en ella. Entonces las ciudades europeas son densas por su compactación y urbanismo y tienen menor gasto energético en transporte. Otras ciudades, como lo nombró ahora Camila en el chat, Houston, Phoenix, bueno, Houston está en Texas, Phoenix no, Detroit, son mucho menos densas, pero requieren un mayor costo energético por persona para transportarse. ¿Por qué creen que es esto? Porque una ciudad menos densa requiere más energía por persona para la movilidad. ¿Nadie? Porque las distancias son mayores, correcto. También Juan Diego por el bajo uso del transporte público, pero eso, ¿en qué? ¿Eso en qué implica eso? ¿Por qué las ciudades menos densas consumen más energía por persona? ¿Por el uso del carro? Correcto. ¿Y por qué se usa el carro? Porque las ¿Cómo? distancias son más largas, como decía ahí Juan, ¿cierto? Y porque se usa menos el transporte público. Entonces, un carro, una persona en un carro consume mucha más energía que 50 personas en un bus. ¿Vale? Dime, Pablo. En esta gráfica, más o menos, ¿dónde estaría Bogotá situada? Uy, me corchan porque no tengo ni idea cuál sería el consumo energético de Por Bogotá, persona. pero debe estar por acá. Ok. Debe estar por ahí. Pero a ciencia cierta no sé. ¿Vale? Juan José, dime. Sí, yo tengo una pregunta ahora, pues con todo este tema de la pandemia y el COVID Ujú. y las cuestiones de distanciamiento social, ¿cómo se podría generar algún ideal de no utilizar el carro para, sino que otros medios de transporte alternativos que no sean, por ejemplo, la bicicleta, pero que sí, pero sí que te permitan pues ser más eficientes, pero no tener esa aglomeración como en un Transmilenio, ¿cierto? Que pues obviamente no es como lo más bioseguro del mundo en estos momentos. Vale, Juan. Aquí hay, espero no contestar como político, pero empiezo por lo último que dijiste. Ya hay varios estudios en el mundo donde muestran que el transporte público, siguiendo ciertas reglas de bioseguridad, no supone un gran riesgo para contagio. ¿Cuáles son esas reglas de bioseguridad básicas? Ventilación, uso de tapabocas, no hablar, ni cantar, ni gritar dentro del bus y lavado de manos. Ahora sí para responderte a la pregunta. Es un punto importante en el discurso decir que el carro es lo peor y la bicicleta es lo mejor. No, eso es un error. El carro es un invento maravilloso, la bicicleta es un invento maravilloso, pero cada uno debe usarse donde se le pueda sacar más provecho. Claramente mi abuela nunca se va a subir a una bicicleta y así va a haber mucha gente que nunca se va a subir a una bicicleta. Y el hecho no es obligarlos a usar una bicicleta, ¿de acuerdo?
el punto, entonces, en resumen, no es que prohibamos el uso del carro y le regalo una bicicleta a todo el mundo, sino hay que generar, y esto es lo complicado, una serie de pesos y contrapesos para que ayudar a la gente a tomar mejores decisiones en cuanto a su movilidad. Por ejemplo, la mayor parte del uso del carro en Bogotá son viajes de menos de 5 kilómetros. Entonces deberíamos crear una serie de incentivos atractivos que puedan competir con el automóvil particular, una combinación de modos, metros, trenes, transmilenios, ciclorrutas seguras, andenes seguros y también, que es más complejo, tratar de modificar o de incentivar a que los usos del suelo sean más equilibrados y que la gente pueda suplir sus necesidades en la medida de lo posible cerca a donde esté. ¿Para qué? Porque si tenemos ese tema de densidad y distancia bien mezclado, pues seguramente esas formas de la estructura urbana pueden incentivar a la gente a moverse de una manera en el entorno urbano diferente al carro. No sé si fui muy político, Juan, tú me dirás. No, o sea, entiendo tu punto. Lo único es que, o sea, lo digo es como, por ejemplo, como una política más como a corto plazo, de, por ejemplo, en estos momentos en donde muchas personas dirán, no, pues es que prefiero irme en el, o sea, por ejemplo, yo en estos momentos prefiero irme en el carro, aunque sé que podría tomar el Transmilenio, simplemente porque personalmente me siento más seguro frente al virus, aunque sé que existen esos estudios, ¿cierto? Sí, Y pues digo, también no seré el único que piensa así. seguramente que no, Entonces, Juan. entonces ese es como esa era mi pregunta, como cómo, con toda esta cuestión del virus, cómo uno se podría adaptar para hacerlo mejor. Eso no es inmediato, eso es con tiempo. Una de las, con infraestructura más segura, por ejemplo, en el caso de las bicicletas, pero mira todas las reacciones negativas que tuvo por ejemplo, los carriles temporales de la bici, y hay que construir una relación con las personas para ello. Por ejemplo, mira lo que dice José en el chat, es que tiene razón, una cosa es lo que yo diga y otra cosa es cómo lo hago cumplir, es también cierto, pero Juan hace una pregunta, ¿cómo convencer a la gente para disminuir el uso del transporte privado? Hay muchas opciones y esto es a lo que yo me refería con pesos y contrapesos. Por ejemplo, en muchas ciudades en Europa, si yo voy al centro en el carro, tengo que pagar. O si tengo un carro viejo, no puedo ir. Y si quiero parquear, si encuentro parqueadero, tengo que pagar. Entonces obviamente, la gente hace cuentas y ve que puede que haya una alternativa más barata en este caso para hacer su viaje. Pero de nuevo, eso es importante. Yo no saco nada restringiendo el uso del carro, sino mejoro la calidad por el otro lado de las alternativas, porque las alternativas tienen que ser tanto o más atractivas que el vehículo particular, porque si no, no estoy haciendo nada. Si no, estoy prohibiendo y no le estoy dejando alternativas viables a los ciudadanos. Pero de nuevo también, del dicho al hecho, suena muy bonito decirlo, pero hacerlo es más complicado. Necesito tiempo, dinero y sobre todo voluntad política. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Vale. Es un chicharrón en todo caso. Seguimos rápido para avanzar un poquito para terminar. Entonces veamos aquí, por ejemplo, en el cuadro verde y en el cuadro azulito, ciudades con muy baja densidad, donde el carro es el único medio efectivo para moverse. Y ciudades en azul con muy alta densidad, donde el transporte público es el único medio efectivo para moverse. Y pues en la mitad hay una combinación de las dos cosas en mayor o menor medida. Pero ¿cómo podemos llegar a decir esto?
Entonces, aquí, bueno, aquí les quería decir que algo importante es que no hay densidades óptimas, ¿vale? Si alguien les dice a ustedes la densidad óptima de Bogotá es 72.525, le está echando carreta, ¿vale? Eso es súper complejo y la densidad no está distribuida uniformemente en el territorio. Pero lo que sí podemos decir es que las bajas densidades no son compatibles con un buen nivel de servicio del transporte público, ¿de acuerdo? Y las altas densidades son incompatibles con el uso del transporte particular como principal forma para moverse, ¿de acuerdo? La forma en que la densidad se distribuye en las zonas urbanas va a determinar la longitud media de los viajes. Y ahora sí pasamos a esto. Entonces vemos X ciudades en el mundo con diferentes densidades. Esto significa que en Moscú hay 170 personas por hectárea en promedio. Entonces hay ciudades más densas y otras menos densas. Si yo saco el inverso de este indicador, pues el inverso de este indicador me está diciendo es cuánto suelo en promedio tengo por habitante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las ciudades menos densas que vemos acá, por ejemplo, las ciudades menos densas tienen más suelo por habitante, como es de sentido, ¿cierto? El punto que les quiero mostrar acá que se relaciona con la grafiquita de modo de transporte y densidad es que en promedio, ojo que los promedios no son tan chéveres, pero para transmitir la idea está bien. En promedio, un carro necesita en promedio más o menos 45 metros cuadrados como zona de estacionamiento y de maniobra. Entonces aquí viene la decisión política. En zonas muy densas, yo le quiero dejar más área al carro que a las personas. Se los dejo a ustedes. ¿Tiene sentido que en mi ciudad los carros tengan en promedio más espacio que las personas? Ya ustedes me dirán, habrá alguno que está de acuerdo. ¿Vale? Échenle una pensada. Y para ir cerrando, vamos a mostrarles, quiero mostrarles lo que pasa en Bogotá de manera general con algunos estudios que hemos hecho. Bogotá, todos la conocemos. Siento no tener más información de otras ciudades. Estoy tratando de recopilar información de otras ciudades, al menos en Colombia. Hay muchos rankings de densidad en el mundo, pero siempre depende cómo se mida y depende de qué ranking vea, siempre vamos a estar Bogotá en el top 10, en el top 20 de ciudades más densas del mundo. Bogotá incluso puede ser la ciudad más densa del hemisferio occidental. Pero tenemos Medellín, tenemos Bucaramanga, tenemos Cali, que son ciudades también muy densas. Otra pregunta. ¿Esto es bueno o malo? Ya vimos que altas densidades son compatibles con el uso de transporte público y no son tan compatibles con el uso del carro como modo principal. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estar en este ranking es motivo de orgullo o qué? Juan y después Cristian. Pues yo creo que no tanto por dos cosas, además, porque nuestras ciudades no tienen un buen sistema de transporte público y privilegian más el transporte privado o el carro particular, y al ser muy altamente densamente pobladas, pues van en contravía con el uso del transporte. Y luego igual también yo pienso que al ver un poco, generalizando un poco con las ciudades de Asia que también están son muy densas, son esas precisamente las que tienen bastantes, pues también tienen graves problemas ambientales, entonces también
podría ser grave por ese lado. Vale, aquí José también nos dice que, a ver, que el uso del carro se está convirtiendo en una prioridad, entonces según eso es malo. Vamos a verlo. Cristian, ¿tú ibas a decir algo? ¿Ya no? Sí, pues lo mismo tenía que ver con pues un sistema de transporte público aún deficiente. Se están haciendo unas modificaciones para mejorar el sistema de transporte público de Bogotá, pero igual, o sea, esto sería ideal, entre comillas, si tuviéramos un metro, si tuviéramos ciertos tipos de transportes multimodales eficientes en Bogotá, pero como el sistema de transporte es deficiente, pues creo que es malo, a mi punto de vista. Ok, claro. Pablo. Y también viendo lo que nos mostraba antes de que las partes como informales de la ciudad son más densas, pues que las partes que tienen edificios que pensamos que son las más densas, pues entonces puede que este indicador pues sea más eso y no como la parte de edificios de la ciudad. Ok, justo eso era lo que les iba a hablar. Generalmente cuando uno habla de alta densidad, lo primero que se le viene a la cabeza son rascacielos y edificios, y resulta que en nuestras ciudades es absolutamente al contrario. Son zonas de origen informal, máximo 2, 3 pisos de autoconstrucción. Como fueron zonas de origen informal, son zonas sin planificación, es decir, sin vías, sin equipamientos, sin espacios públicos, sin parques. Entonces son esas zonas de callecitas y todo eso. Entonces eso, y fuera de eso, los hogares de menores recursos tienden en promedio a tener más habitantes por hogar. Entonces todo eso hace que por eso esas zonas sean más pobres, y aquí lo podemos ver. Esta es la densidad media por UPZ en Bogotá. Este es el borde oriental, para quienes no conozcan, aquí es el norte, ¿sí? Y aquí queda la mayoría de estratos 5 y 6 en la ciudad. Entonces vemos que toda esta parte de Suba, esta parte de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, son zonas muy, muy densas, ¿de acuerdo? Por todos esos procesos urbanos de mediados del siglo pasado, que arrancaron con esa migración en gran parte por la violencia que sacudió al país o que sigue sacudiendo, que llegan gente y se empieza a ubicar en las periferias urbanas a armar sus casitas, y con el paso se van regularizando los barrios. Pero vean dónde está el empleo, la densidad del empleo. ¿Qué es lo primero que les salta a ustedes aquí a la vista? ¿No les llama nada la atención de esta vaina? Sí, funciona como un corazón, sístole y diástole, y ahí está el centro de Bogotá, donde está pues Chapinero, me imagino que es Chapinero. Chapinero. Esta es la UPZ Chico, esta es Chapinero, y este es el centro. Sí, donde se concentra, pues la 72 está el centro económico de Bogotá. Correcto, todo el borde oriental. Entonces, como tú decías, yo espicho acá y me subí acá. Entonces, y lo que tú también decías, entonces la movilidad en Bogotá, todas las mañanas, todo el mundo hace estos sentidos de viaje, ¿cierto? Todo el mundo viaja así. Y por la tarde, pues todo el mundo se devuelve. Entonces, estos patrones monocéntricos, todo el mundo moviéndose hacia el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo sistema, pues causa unos niveles de congestión importantes. Pero entonces vemos que hay un gran desequilibrio territorial en nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no hay sino vivienda generalmente. Entonces, la gente para trabajar tiene que salir de esas zonas, ¿de acuerdo? Y como vimos, las zonas más densas en Bogotá están relacionadas con mayor pobreza. Y aquí tenemos algunos datos. Entonces vean, entre 2005 y 2010, las zonas con densidades medias entre 40.000
y más de 60.000 se han densificado incluso más. Y aquí vemos las barritas, que es el porcentaje medio de hogares pobres. ¿Vale? Entonces vean que zonas muy densas de más de 40.000, más del 80% de esas zonas son pobres, de los hogares de esas zonas son pobres y se han densificado en los últimos años. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, no, yo Dime. sí no entendí bien la gráfica, que yo para las gráficas sí me cuesta un montón. No entendí lo de la línea de identificación. La gráfica que explicaste. Ok, las barras es a densidad de 40.000, en promedio el 84% de hogares son pobres. ¿Sí? Ok, Entonces lo que quiero decir que a densidades de más de 40.000 personas, casi todos los hogares son pobres. ¿Sí? ok, listo. Y entonces aquí entre 2005 y 2010, zonas entre 40.000 y 50.000 se densificaron. Es decir, fue ¿Más? más gente a vivir allí. Ok, Y lo mismo aquí. Y obviamente, ¿quiénes son esos hogares? Pues los hogares pobres son los que se van a vivir hacia esas zonas. Entonces estoy aumentando la densidad, aumentando la pobreza. y eso no se debe tal vez, pues ahí dice 2005 a 2010, y Sí, ahí se dan desplazamientos fuertes de campo a ciudad. ¿Puede ser incidente ese? puede O, ser. Sí, las causas no podría asegurarte alguna. ¿De dónde viene esa nueva población? Solamente sabemos qué pasó, pero no el por qué ni de dónde. ok, ok, listo. Profe, ¿y de dónde sacaste los mapas de Bogotá, los de densidad? ¿Son producción propia? Sí, sí. Ok, vale, súper, gracias. Y aquí lo que les quiero mostrar es, esto se llama un perfil de densidad, esta grafiquita de abajo, donde respecto a un punto, este es respecto a la UPZ de mayor densidad de empleos, que es esta, que es Chico Lago, ¿sí? Respecto a ese punto, ya no lo hicimos en distancia, sino que vean que a medida que aumenta el tiempo de viaje hacia ese lugar, entre más tiempo de viaje yo me tarde en llegar a esa zona, hay una mayor proporción de hogares pobres. Esto nos muestra que respecto a Chico, a medida que me alejo, la pobreza va aumentando. ¿Vale? Y ahora sí, para cerrar, la última es la importancia de esta planificación integrada, de esta relación transporte y territorio, nos puede llevar o nos lleva o nos debería llevar más bien a tomar mejores decisiones. Y aquí les muestro, este fue el último estudio que tenemos donde queríamos investigar, este ya está publicado en acceso abierto, donde queríamos investigar el efecto de Transmilenio troncal en el valor del suelo residencial. Y aquí encontramos cosas muy interesantes. Primero está el efecto de proximidad, ¿de acuerdo? Donde encontramos que en zonas de estrato medio y alto, en algunos casos el efecto no fue significativo, es decir, que no tuvo influencia, y en algunos casos sí tuvo una influencia, pero negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que influyó negativamente en el valor del suelo residencial. ¿Por qué esto es importante? Porque el efecto de Transmilenio en el valor del suelo residencial, además tenemos que incorporar variables como la de estructura urbana, las condiciones de habitabilidad, el entorno a la vivienda, el estrato, los cambios de precio, el tipo de vivienda, la edad de la vivienda. Entonces, lo que les decía, dependiendo del corredor y esas características urbanas de cada zona, el impacto de Transmilenio es diferente. Entonces, en zonas ya consolidadas de estrato medio alto, hubo valor y en algunos casos minusvalía, pero en zonas de estrato bajo, generalmente con alta accesibilidad, con baja accesibilidad, el mercado de suelo valora
positivamente la cercanía de Transmilenio. ¿Eso qué significa? Que en las zonas de estratos más bajos, el Transmilenio sí ha valorizado el suelo residencial allí. Y también encontramos que a la vivienda le gusta estar cerca de Transmilenio, pero no en la primera línea. Es decir, nadie quiere estar muy cerquita, sino que quiere estar 1 o 2 cuadritas más allá de las troncales. ¿De acuerdo? Eso seguramente no sabemos las causas, no podemos aventurar a dar una causa específica, sino que pensamos que puede ser por la alta actividad, vendedores, el alto flujo de pasajeros, la contaminación, etc. Pero si le combinamos a ese efecto de proximidad que era la gráfica anterior, le combinamos el estrato, el tipo de propiedad, las condiciones socioeconómicas y la calidad de la vivienda, los resultados se ajustan. Y entonces ese efecto positivo con Transmilenio aumenta, es decir, le da mayor valor agregado al suelo, de acuerdo principalmente al estrato y a si es propiedad horizontal o no. Entonces, estas son cosas interesantes que podrían ser insumo para diseñar nuevas políticas, incluso para capturar valor para poder financiar más infraestructuras. Ya te lo paso, Cristian, ya te paso el artículo en el chat. ¿Hay algún esbozo de la séptima? Pues por si las moscas. O sea, No, algo. no, Ok. nada. No. Y este es un ejemplo, muchachos, y terminamos por hoy. Si tienen alguna pregunta, bienvenida.